Hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, una jornada en la que se trata de concienciar a la población sobre esta patología, a la vez que se promueve la búsqueda de soluciones que mejoren la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad. La farmacéutica Teresa Mañas explica cómo la celiaquía es un trastorno inmunológico en individuos genéticamente predispuestos y que está provocando por La farmacéutica Teresa Mañas explica cómo la celiaquía es un trastorno inmunológico en individuos genéticamente predispuestos y que está provocado por la exposición de la mucosa intestinal al gluten del trigo, la cebada, el centeno y probablemente también la avena. Un celíaco es un problema a nivel intestinal que le produce una especie de proceso inflamatorio de las vellosidades intestinales. Entonces, el gluten actúa como una sustancia alérgica que hace que perturba completamente lo que es la mucosa intestinal. Entonces, si la mucosa intestinal tiene que tener unas características de espacio a nivel de entre células, pues lo que hace es que altera eso y entonces impide que, por ejemplo, muchos nutrientes, muchos minerales sean absorbidos. Entonces, por ejemplo, personas en celiaquía pues tienen una desnutrición a nivel, por ejemplo, de anemia, falta de hierro, falta de minerales, falta de selenio, falta de silicio. También tienen procesos diarreicos, procesos inflamatorios, porque a veces no pasan cosas que tendrían que haber absorbido a través de las paredes y pasan cosas que no tenían que pasar, ¿no? Claro, entonces es una alteración completa del organismo. O sea, sobre todo se ven niños que están niños muy débiles, muy flojicos, pero fíjate hasta qué punto que hay también problemas de cómo produce una inflamación a nivel todo el intestino, y el intestino es la vida, porque claro, el intestino es la vida, entonces produce procesos inflamatorios incluso a nivel pulmonar, a nivel de articulaciones, a nivel de rinitis, alergias. Eso es realmente lo que está produciendo el gluten que va en los cereales, que es lo que produce todo el proceso alérgico de intolerancia, ¿no? Incluso los afectados pueden llegar a sufrir dolores óseos o de articulaciones, alteración del estado de ánimo como ansiedad, depresión o irritabilidad, además de otros síntomas menos frecuentes como infertilidad, abortos de repetición, síntomas neurológicos como epilepsia, neuropatías o miopatías, estereoporosis, retraso en el crecimiento y talla baja. Las fuentes médicas señalan que hay entre 7 y 10 nuevos casos de celiaquía confirmados cada año solo en el área integrada de Villarrobledo, aunque sospechan que la cifra real podría ser más alta, ya que existen bastantes casos sin diagnosticar. Además, advierten que la prevalencia es 5 veces mayor en niños que en adultos y el doble en mujeres que en hombres. La celiaquía es todavía una enfermedad incurable y una dieta exenta de gluten se presenta como el único tratamiento eficaz para combatirla. Con ello se consigue la mejoría de los síntomas aproximadamente a partir de la segunda semana. Lo importante es que no lleves gluten. El gluten es una proteína del cereal. Entonces, lo importante es que es el gluten el que está produciendo ese proceso inflamatorio en el intestino. Entonces, tienen que ser alimentos que no lleven gluten. Claro, ¿qué pasa? Que los cereales acostumbrados al pan, que está hecho con trigo, pues o trigo, centeno o avena, pues todos llevan gluten. Entonces, al tomar el gluten, le produce ese proceso inflamatorio. Entonces aquí se distingue dos casos, uno que es la intolerancia al gluten, e incluso hay también personas que son alérgicas al gluten, o sea que le produce una reacción anafiláctica total, o sea que en ese caso ni siquiera trazas deben de tener de gluten, pero lo más normal es la celiaquía, son el intestino con el consumo habitual de trigo o de cereales que tienen gluten, van como aumentando ese depósito alérgico y cuando llega un momento es que ya no puede más el organismo, se colapsa. Y sin embargo, cuando tú le quitas el gluten, es impresionante cómo mejora. ¿Qué hacemos aquí en el herbolario? Pues tenemos productos específicos para personas sin gluten, con los sellos de FACE que te garantiza que no tienen ni siquiera las trazas, para que no haya ningún problema de gluten. Uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan los celíacos es a la hora de encontrar alimentos sin gluten, que hasta ahora solo se podían encontrar en establecimientos especializados y tienen un precio muy elevado. Aunque cada vez son más los productos de este tipo que se pueden encontrar en grandes superficies, hay que estar muy pendientes de la composición de los mismos. Los importantísimos que lleve el sello de FACE, que garantiza completamente que no lleva nada ni trazas de gluten.
el sin gluten, vamos a ver, hay muchas cosas que por sí mismo no llevan gluten. Por ejemplo, un pimentón, pues es claro, ya se sabe de antemano que no lleva el gluten si no está adulterado, claro. O sea, hay muchos productos que no llevan gluten porque la constitución suya, por ejemplo, un lino, pues no lleva gluten naturalmente, ¿no? O sea, que el llevar el sello de sin gluten, pues garantiza que no lleva ni las trazas. Pero el sello que te garantiza es el FACE, que es un sello que hay que pagarlo y que muchas empresas pues lo hacen correctamente, pagan ese sello. Como alternativa al alto coste económico que todavía se advierte en los productos sin gluten, los afectados tienen la opción de comprarlo a granel para confeccionarse sus propios alimentos. Nosotros tendemos a eso, que luego que las personas se elaboren sus productos. Pues por ejemplo, el mijo no lleva gluten, el amaranto no lleva gluten, la quinoa no lleva gluten, el arroz por supuesto y maíz ya sabemos que no lleva gluten, el sarraceno que es el alforfón no lleva gluten. Son alimentos naturales que están muy bien de precio y que tú puedes hacer pues tu proceso, hacerlo, incluso hacer un pan en casa elaborado, que es muy buena idea. O sea, lo que pasa es que a veces vamos con las prisas y dices, bueno, para los niños, es verdad, pues sí hay panes sin gluten y son muy caros. La alternativa que nosotros decimos es háganlo ustedes en casa. De momento esa es. Es una buena alternativa y sobre todo también es buena alternativa de hacer cosas, volver de nuevo a lo natural, o sea, a lo menos etiquetado, que son productos a granel o envasados, pero con el mínimo productos manufacturados, ¿no? A pesar de que la celiaquía es una enfermedad cada vez más extendida, todavía en ocasiones es difícil su diagnóstico, con los prejuicios que esto ocasiona para los enfermos, que ven como, una vez diagnosticados y con la dieta apropiada, mejoran de forma considerable. Empecé con asma hace muchos años. Entonces los alergólogos me decían que era alergia al frío. Entonces yo seguía así, por las noches ya no podía dormir, de la alergia que tenía, del asma que me ahogaba. Y a fuerza de pasar años, aquí me han visto en digestivo y me han dicho que tenía lesiones en el intestino y en el estómago. Y que esas lesiones había que averiguar de qué venían. Entonces se pusieron de acuerdo el médico de la alergia y el digestivo y vieron que podía ser una alergia a cereales. Me hicieron las pruebas y perfectamente era alergia a los cereales. Y cuando ya me quitaron todos los cereales, la alergia casi ha desaparecido. O sea, alergia al frío sigo teniendo, pero el asma que a mí me ahogaba durante tantos años se me ha ido quitando. Ya llevo el Ventolin en el bolso y se me caduca y ni lo tengo que usar. En celíaca entran todos los cereales menos el maíz y el arroz. Yo es que también tengo alergia al maíz y al arroz. Entonces, claro, tú lees y pones sin gluten, pero yo es que no solo tiene que ser sin gluten, porque a veces pones sin gluten, pero llevan componentes de maíz o de arroz. Entonces, para mí sí es más complicado. Para los que son solo celíacos, cada vez ya entran más cosas y cada vez está mejor. Pero yo es que no puedo tomar pan de ninguna clase hasta hoy. Para atender las necesidades de las personas celíacas, existen tiendas especializadas que pretenden ofrecer una alternativa segura a los consumidores con intolerancia al gluten, pero también con otro tipo de alergias alimentarias. Ahora mismo hay magdalenas, hay pantera rosa, pastelitos, todos sin gluten, por supuesto. Hay algunos que llevan lactosa, otros no llevan lactosa. Hay pastel de carne, hay pastel de jamón de york. Y aquí hay otro que es pastel le llamo como cuscús. En fin, y allí en la vitrina tenemos paninis. Y ahora mismo, a día de hoy, hay bastantes productos, tanto en salado como es hoy, el día de la degustación, y en dulces cada vez hay más productos también del dulce para celíacos. Celíacos, intolerantes a la lactosa, en fin, a todo tipo de intolerancias, porque hay una cantidad de intolerancias y alergias inimaginables, hay muchísimas.